Hola, hoy voy a hablar del lenguaje en la radio. Es un tema bastante extenso, así que intentaré reducirlo a las generalidades más importantes. Lo primero que hay que decir es que la radio es una tecnología que permite la transmisión de información a través de ondas electromagnéticas. Es un medio ideal para transmitir información de forma masiva, porque no necesita ningún medio físico de transporte y solo necesita el propio aparato de radio, que suele ser bastante manejable. Su única fuente de estímulos es el sonido, lo que hace que el sonido viaja a través del aire hasta el oído del receptor. Que su única fuente de estímulos sea el sonido implica que la atención del receptor es más difícil de mantener que, por ejemplo, con la televisión o el cine, que cuentan con dos fuentes de estímulos, que son las imágenes visuales y el sonido. Se puede decir que la radio se sustenta en 4 bases, que son el silencio, la música, la palabra y el sonido ambiente. La música y la palabra pueden y suelen ser los protagonistas en la radio, cosa que no ocurre con el sonido ambiente, porque el sonido ambiente es una consecuencia de las circunstancias que se dan en el momento de la grabación. Por otra parte, la voz es la herramienta de trabajo del locutor, por lo que tiene que cuidar cosas como el timbre, la entonación o la velocidad. Es muy importante que el locutor vocalice correctamente y se exprese con naturalidad. Estos dos rasgos son muy importantes, porque al contar nada más con el sonido, si algo se ve interpuesto en este, como puede ser una vocalización mala, la transmisión del mensaje no será óptima. Por otra parte, la expresividad es también muy importante. De faltar expresividad, lo que hace es que el mensaje sea monótono y llano, y de esta manera el receptor pierde el hilo de lo que le están contando y el mensaje no le llega. Por último, en este punto, para que la información sea lo más clara y concisa posible, se ha de evitar lo más posible, aunque nunca quedan realmente neutralizadas al 100%, el uso de muletillas, clichés o el carraspeo. Nunca son totalmente neutralizadas porque es un hábito totalmente normal dentro de la radio, ya que el locutor tiene que estar utilizando la voz constantemente. Así que el lenguaje radiofónico se puede resumir en 5 premisas básicas, que son: la voz aporta carga dramática, por lo ya citado antes de la expresividad. La palabra es la imagen conceptual. Una vez más, al no contar con imágenes, la palabra se sustituye a estas. El sonido ambiente describe el contexto físico. Esto significa que el sonido ambiente nos transmite muchas cosas, aunque pensemos que no, porque no sea a través de palabras. ¿Qué más? La música transmite el sentimiento. La música debe ser elegida previamente e introducida en el momento oportuno, para que le dé también más dramatismo y más dinamismo a la información, o simplemente al ser protagonista. Y también el silencio lo que aporta es la valoración. El silencio antes lo he nombrado como una de las bases de la radio, pero no siempre suele ser tomada como una de las bases de la radio, porque se piensa que no aporta nada. Aunque en el silencio no intervenga aparentemente nada, el silencio suele ser incorporado al final de una información dada, lo que permite al receptor reflexionar sobre la información que le han dado, etc. Por otra parte, para la correcta transmisión del mensaje, hay 3 puntos que se deben llevar a cabo, que es la audibilidad del mensaje, la contextualización y la comprensión de los contenidos. No solo es importante tener en cuenta qué nos cuentan, sino también cómo nos lo cuentan, y aquí es donde entra el vocabulario. El vocabulario ha de ser simple, sencillo, por una razón básica, y es que está dirigido a un público muy extenso.
el receptor no puede estar recurriendo constantemente a un diccionario, ni mucho menos parar al locutor para que le explique sus dudas. Y de esta manera se utilizan dos tipos de palabras en la radio, normalmente, que son las muy usadas y las poco usadas pero comprensibles, porque de esta manera fomentamos el vocabulario. A su vez, hay dos tipos de palabras que no se suelen incluir y de hecho se suelen omitir en el mensaje, que son los adjetivos y los adverbios. Esto es así porque estos dos tipos de palabras no aportan mucho a la información en sí, sino que matizan, están más bien dedicadas a matizar la idea. Aunque dentro de los adverbios, los más justificables son los de tiempo y los de lugar. Es absolutamente crucial el verbo y su tiempo dentro del mensaje radiofónico. El tiempo verbal que más se suele utilizar es el presente. Y después el pretérito perfecto y en tercer lugar el indefinido. El que más se suele utilizar es el presente, porque la radio, al referirse de noticias, al referirse a una actualidad, tiene que transmitir esa inmediatez que nos aporta el presente. De todas maneras, para constatar en esta actualidad se suele recurrir a las unidades móviles que tiene la radio o las grabaciones en el lugar de los hechos, etc. Por último, hay que tener en cuenta que para que el lenguaje y para que el mensaje mismo sea lo más eficiente posible, ha de constar antes un guión con el que se pueda regir el locutor y todas las personas que participan en la expresión en la radio. Porque aunque la expresión oral parezca y sea muy importante dentro de la radio, la madre de la expresión oral siempre será la expresión escrita. Y sin un guión previo, el mensaje puede ser desordenado, a veces presentado como caótico, etc. De manera que este guión puede ser, siempre que sea previamente estudiado y meditado, puede ser desarrollado o esquemático. Eso depende del locutor o de las personas que participen en la radio. Pero gracias a este guión, la información dada podrá ser más eficiente.